llegamos a la última iglesia, el último capítulo de esta serie Matrimonios de Revelación, con esta iglesia final que es como un trago un poquito amargo porque es una fuerte advertencia que tenemos que aprender a tomar. Bueno, que el Señor nos ayude. Amén. Y que podamos ser sabios para entender qué es lo mejor para nosotros. Y haciendo un poquito de historia, ¿ya dijo el título, señora? No. Bueno, haciendo un poquito de historia, contexto histórico de la séptima iglesia y última, que vamos a ver que es la iglesia de Laodicea. ¿Se acuerda lo que quiere decir Laodicea? Sí, significa pueblo juzgado y también derechos humanos o pueblo derecho, algo así. Bueno, pueblo juzgado, vamos por ahí. Y yo te voy a tirar por la otra también. Bueno, muy bien, como digan las mujeres, vamos a darle un changüe. Un plus. Una iglesia a la cual las palabras del Señor tocan de cerca. Fue una ciudad muy próspera, muy rica, tal es así que sufrieron un gran terremoto que afectó a las otras ciudades y fue destruida gran parte de la ciudad, y Roma, que era el imperio gobernante, el imperio que ejercía autoridad sobre esta iglesia, quiso darles una ayuda económica para reconstruir la ciudad, y ellos dijeron: no hace falta, nosotros tenemos, nosotros podemos. Era una ciudad rica. ¿Qué otra característica relacionada en lo histórico tiene que ver con el mensaje que le dio Jesús? En la ciudad, en las afueras de la ciudad, había cascadas de agua tibia, cascadas de aguas termales, de aguas salobres, aguas amargas, que era hermoso disfrutar de esa cascada, de esa tibieza, de las virtudes que tenía hacia el organismo, pero que era imposible de tomar. Cuando alguien las tomaba, automáticamente las vomitaba, y tiene que ver con el mensaje de hoy. Y también había, dicen, en la ciudad un lugar donde fabricaban colirio, esa medicina que se utiliza para mejorar el estado de nuestros ojos y de nuestra visión. Bien, una de las cosas que, bueno, ¿querés leer? Y leemos. Sí, Empezamos. Bueno, como no tengo colirio, voy a usar los lentilios. Bueno, dice así: mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Me gusta esto de testigo fiel y verdadero. ¿Quién es un testigo? Sino alguien que ve, y al ser verdadero, ve verdaderamente cómo es la situación de esta iglesia. Nuestro Señor Jesús es el que ve con fidelidad y con verdad la realidad de nuestras vidas, la realidad espiritual de nuestras vidas. Como que la visión acá es un tema, ¿no? Porque él inicia de esta manera, inicia diciendo: yo soy el que ve, yo sé, porque esta iglesia afirmaba ver, ¿no? Y entonces acá es como que el tema de la visión es un tema, y podemos ir pensando, ¿no? Cuando nos vemos, ¿qué vemos nosotros? O nos vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra propia justicia, de lo que creemos, o realmente buscamos que su visión esté en nosotros, ¿no? Yo veo las cosas, son así, mi propio entendimiento, mi propio juicio, que a partir de ahí hay un montón de consecuencias, ¿no? Seguramente nuestra vida va a rondear lo que nosotros entendemos, y entendemos según lo que vemos. Así que importante en esta primera etapa destacar qué es lo que yo veo y qué es lo que Dios ve. La bendición para nosotros es alinearnos a la visión de Dios. Y dice: el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Así que escuchemos lo que dice el Señor. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ahí ya les estaba tocando algo que era familiar para ellos, ¿no? Las aguas
termales. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Interesante, ¿no? Interesante, pero ¿cuál es el problema que tendrá el Señor con los tibios, con los que están en el medio? Yo entiendo que tener nombre de que estamos vivos y no tener la vida de Dios, o decir somos cristianos, o que la gente interprete que somos cristianos y no vivir a Cristo y que Cristo no viva en nosotros, va a ser como un repelente para todos aquellos que están lejos del Señor. El problema de la tibieza es que alguien que conoce a uno tibio y que no conoce a Cristo quizás diga, no, si ser cristianos es ser como aquel, o vivir como aquel, o decir lo que dice aquel, prefiero estar lejos. ¿Se entiende cuál es el problema de la tibieza? Y que Dios nos libre, porque seguramente eso delante de Dios va a tener una consecuencia de reprensión, porque estamos en la puerta, no entramos ni dejamos entrar. Y sigue diciendo, porque tú dices, acá está el tú dices, y antes era el oye, ¿no? Dice esto. Antes era dice esto, y acá el Señor dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, como pasó en ese terremoto. Estoy bien, no necesito ayuda. Pero el Señor dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y cuando estábamos leyendo esta parte donde dice de mí compres oro refinado, yo me acordé ese pasaje que dice que la obra de cada uno será probada como por fuego, ¿no? Que todo lo que sea natural, madera, hojarasca, heno, hay un montón de descripciones que hace la palabra, por el fuego va a ser quemada, van a quedar cenizas, no quedará nada de la obra humana, de lo natural. Pero todo lo que sea construido con oro, con plata, con piedras preciosas, acá habla de la obra del Padre, el oro, la plata de Cristo, las piedras preciosas del Espíritu Santo, toda la obra de Dios en nosotros, cuando pase el fuego, cuando pase la prueba, o cuando pasemos a la otra etapa de la vida, a la vida del más allá o más acá, como quieras decirlo, lo que Dios haya hecho en nosotros y lo que nosotros hayamos dejado que Dios haga en nosotros, va a permanecer. Por eso lo importante de comprar ese oro refinado no es otra cosa que vender lo nuestro y dejarlo a Dios tomar posesión. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Esa misma actitud de entrega va a hacer que tengamos las vestiduras apropiadas para estar delante del Señor y que nadie nos quite de ese lugar, ¿no? Entonces, para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que vean. Estaba hablando todos temas cercanos, sabían lo que era el colirio, era la medicina para los ojos, y la palabra nos enseña que medicina es la palabra misma, ¿no? Y la palabra es la que, a través de la obra del Espíritu Santo, cuando estamos queriendo oír lo que Dios dice, buscándolo a Él, es la que nos va a hacer ver bien, va a hacer quitar nuestra propia vista o nuestra propia opinión, el no ser sabios en nuestra propia opinión, y mirar a través de los lentes de Dios. Ese es el colirio que el Señor nos está aconsejando, que unjamos nuestros ojos con colirio, con su palabra que esté cercana, que la podamos leer, meditar, para que veamos como Él ve. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿qué estamos oyendo? Nuestro propio consejo, nuestro propio entendimiento, o estamos oyendo razones de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Me acordaba de
ese pasaje donde el apóstol Pablo dice que nosotros, al estar unidos a Cristo, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Cuando vencemos, ¿a quién? ¿Al pecado? Sí, por la obra de Cristo. Cuando vencemos, ¿a quién? A nosotros, a nuestra propia tibieza, a nuestra propia naturalidad, a nuestra propia vida que quiere desarrollarse en esta tierra, porque parte nuestra sabe que al cielo no va a ir, todo lo carnal, todo lo humano se queda en esta tierra. Y el Señor aquí nos dice que si vencemos, nos sentaremos con Él en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, un poquito pensando en esto del mensaje a la Odisea, con esto de que es un pueblo juzgado, como vemos, que le dice estás desnudo, no ves, ¿qué más le dice? Miserable, pobre, ¿no? Y pensando en esto y pensando que también dentro del nombre está esta cuestión del derecho, ¿no? Como que el derecho de muchedumbre, el derecho humano. Yo creo que fue una iglesia juzgada por Dios, pero una iglesia que se autojuzgaba con una vara diferente, como que creían de alguna manera como que eran derechos, por así decirlo, ¿no? Y qué importante, ¿no? Cuando fui anotando algunas cositas, ¿no? Esto de que se creían derechos, y qué importante esto de, acá dice, cuando él hablaba y hoy a la mañana pensaba en el viaje a Emaús o en el camino a Emaús, que Emaús también significa fuente de aguas termales, ¿no? Miren el significado, pero acá eran aguas no tibias, eran más calientes evidentemente, pero no importa eso. Pero no veían también, qué coincidencia, ¿no? Pero no veían, pero lo que me gusta es que dice que cuando ellos están camino a Emaús y están hablando con Jesús, se empieza a arder su corazón, ¿no? Acá es una iglesia tibia, porque ¿cuál es el problema del tibio también? Que pronto se enfría, porque el tibio nunca va para arriba, va para abajo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar arder, porque dice que ellos empezó a arder su corazón cuando Él les hablaba, cuando oían la palabra, y después cuando parten el pan ven. Y acá era una iglesia que no ardía y no veía, ¿no? Entonces, una condición para empezar a ver tiene que ver con arder, ¿no? Y tiene que ver con, como dice la Biblia, que el altar tiene que estar constantemente encendido, y a veces cortar el leño, volver a prenderlo, ¿no? Y tenemos que tener hogares encendidos. Y como matrimonio tenemos que usar el poder del uno para ayudarnos en eso. Entonces, un hogar encendido va a ser un hogar apagado en varias cuestiones, porque va a ser un hogar que apaga más, por ejemplo, alguna distracción, un hogar donde muchas veces va a buscar a Dios y va a orar, o va a hacer ayuno, o va a apagar la tele y van a tener un tiempo de alabanza y de oración. O sea, nos tenemos que ayudar en nuestras rutinas también, ¿no? En nuestras disciplinas espirituales. La palabra rutina viene de ruta. Entonces, si yo tengo una rutina espiritual, me va a llevar, me va a conducir también a ese fuego, ¿no? Entonces, es muy importante no mundanizarnos, porque era una iglesia que se fue mundanizando en algún punto, ¿no? Se fue como enfriando. Entonces, nosotros tenemos que arder y nos tenemos que ayudar, porque si sumamos a lo que veníamos hablando de las otras iglesias, por ejemplo, había una iglesia que hablaba, él decía, tenés que velar, ¿no? Y una condición de arder es como el aceite también, ¿no? Como el aceite de las vírgenes. Entonces, nosotros tenemos que realmente entender que es un tiempo difícil, ¿no? Que la puerta es estrecha, dice la palabra, ¿no? Y que nos va a ir apretando cada vez más, y que nosotros vamos a tener que ir como ajustando para ir entrando en esa puerta nuestra vida. Y esto de arder me parece importante, una condición para ver primero, ellos ardió primero su corazón y después partiendo el pan vieron a Jesús, ¿no? Y ¿por qué arde mi corazón? ¿Por qué arde nuestro corazón? ¿Por qué? ¿No? Esa es una buena pregunta. Y no sé, en esto, en otro, ¿no? Uno tiene a veces pasiones que apagan el apetito. Y fíjense que hay un salmo que dice, creo que es el 91, dice, por cuanto como que Dios es nuestro deleite, o porque has puesto a Dios como morada, como habitación, ninguna plaga sobrevendrá, ¿no? Y no te tocará tu morada, pero ¿cuál es nuestra
nuestra pasión, ¿no? Y a veces vamos a tener que apagar otras pasiones, porque es así como cuando ayunás y de golpe no comes y apagas un apetito natural y como que se enciende más ese apetito espiritual y empezás a orar con otro fervor, otra pasión. ¿Y por qué está ardiendo tu corazón? ¿No? ¿Está ardiendo por Él? ¿Está ardiendo? ¿O tenemos la rutina de ir a la iglesia, de decir de vez en cuando, pero arde mi corazón? Si no es así, vamos a tener que cortar madera y tirarla al fuego. Que cortar madera, en realidad la madera somos nosotros, que tiene que ver con cortar cosas nuestras para realmente encender lo que tenemos que encender. Las pasiones compiten todo el tiempo. Si yo alimento más una pasión carnal, me va a disminuir la espiritual. Si yo aumento la espiritual, me va a disminuir. O sea, es así. ¿Cuál es mi pasión? ¿Esa es mi pasión? Y a veces no lo es. Entonces, ayúdanos, Señor, a arder por vos. Ayúdanos que cuando digamos la palabra, vos y yo tenemos que oír la palabra y arder, como les pasó a estos discípulos, le ardía el corazón. De esta manera tengo que arder cuando oigo la palabra. Así que el mensaje de hoy es prendernos fuego, ¿no? Encendernos, ser hogares encendidos, ser más conscientes de que tenemos un altar que encender, ser más conscientes que depende también de nosotros eso, ¿no? Y depende de achar lo que tengamos que achar. Siempre para encender un altar hay que achar cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que achar? Y nos tenemos que ayudar en eso. Así que les vamos a recomendar una canción, porque desde que estábamos con él hablándolo, yo me acordaba de la canción de Marcos Brunet, Quiero arder por ti, Jesús, y que el fuego no se apague, para que también ustedes en el tiempo por ahí de matrimonio la puedan poner y puedan como adorar un tiempito, ¿no? Juntos, para que Dios vaya haciendo esas chispas que resucitan nuestro altar y nos hacen ser más conscientes de que somos una lámpara y que tenemos que cultivar ese aceite, esa presencia del Señor en nosotros. Bueno, como para cerrar, quería recalcar la iglesia que vimos antes. ¿Se acuerdan? Filadelfia, el Señor no le dijo nada malo. Y en cambio a la Odisea no le dijo nada bueno. ¿Qué tipo de iglesia, qué tipo de vida queremos tener, ¿no? Y en cuanto a lo matrimonial, tener en cuenta lo que ve el otro y lo que siente el otro. Siempre jugando que sea una mirada que apunte a lo espiritual, ¿no? Está bueno. ¿Oramos? Oramos. Bueno, Padre de los cielos, Dios bendito, Dios grande, aquí estamos, Señor, delante tuyo, poniendo nuestras vidas, nuestro matrimonio, Señor, y pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor, y la ayuda de tu palabra, para poder oír lo que vos nos decís, para poder ver lo que tú ves y en consecuencia, Señor, que nuestra vida se dirija por tus caminos, Dios. En el nombre de Jesús queremos ser un matrimonio y una generación, Señor, que se deje encender por tu fuego, Señor, y que muchos vean, que muchos se calienten, Señor, a la vera de este fuego. Amén. Amén, Señor, y declaramos que vos sos nuestro colirio, vos sos nuestra vestidura blanca, Señor. Señor, vos sos nuestro oro refinado, vos sos, Señor. Señor, y queremos, Señor, eso, Señor, comprar de vos, comprar tu palabra y no venderla, Señor. Señor Jesús, gracias, Señor, gracias porque la cruz también nos permitió eso, nos permitió ver, la cruz nos permitió vestirnos, Señor, la cruz nos permitió, Señor, ser purificados, Señor, porque vos pagaste el precio. Queremos vivir esa cruz en nosotros todos los días, Señor. Queremos arder por vos, Señor. En el nombre de Jesús, como tu corazón ardió por la iglesia, queremos arder por vos, Jesús. Amén. Amén. Y bueno, será hasta la próxima. Amén. Dios los bendiga.